gracias. Pues ya se anunció el título, las provinciales pascalianas en el origen del conflicto jesuita. Este tema sí tiene pues un poquito más de injerencia ya directa respecto de los jesuitas, de la historia que estamos revisando, aunque es un antecedente. La expulsión de los jesuitas de todos los dominios de España en la época colonial ya se sabe y se habrá repetido más de alguna vez en este y en otros espacios. Fue un acto a todas luces digno de tildarse y entenderse como infame, un atentado de lesa religiosidad y más de lesa cultura y civilización. Poco o casi nada se ha publicado en los libros de historia, casi nada nos ofrecen los historiadores sobre el asunto, mucho menos en esta etapa posrevolucionaria en México, enfocada en la sobreexaltación de esa suerte de héroes y antihéroes cuasi mitológicos que se lanzan, por ejemplo, con una bandera desde lo alto de un castillo, o de un llamado Centauro del Norte que nos dicen atacaba y asolaba a los pueblos gringos, por dar solo dos ejemplos de ello. Hay un vacío tremendo en los anales de nuestra historia sobre ello, y tampoco se han elaborado ideas abundantes de cómo ha impactado ese hecho en el ámbito filosófico o pedagógico, por principio de cuentas, mucho menos en el ámbito sociológico o político. Leemos a José Vasconcelos en su breve Historia de México, que nos dice: a Carlos III se debe también la expulsión de los jesuitas en 1767, que, si como se ha dicho conspiraban contra él, hacían bien, puesto que pretendían librar a España de una dinastía extranjera. El efecto de la expulsión fue desastroso para las colonias y ventajosísimo para Inglaterra y Estados Unidos, a tal punto que si la obra de los jesuitas en la Alta California y en Texas se hubiese acabado de desarrollar, quizá no hubiésemos perdido aquellos territorios, no se hubiesen perdido para el gran reino de la cultura y de la lengua de España, es decir, algo más importante que cada una de nuestras pequeñas patrias nacionales. Según Alamán, la expulsión de los jesuitas fue consecuencia de una conspiración de los jansenistas y librepensadores franceses que amedrentaron a Carlos III exagerando el peligro de supuestas conspiraciones, pero en realidad con el objeto de debilitar el imperio español, que con la ausencia forzada de la Orden de Loyola quedó quebrantado en América. Si nos atenemos a esta afirmación, habremos de encontrar, entre otras verdades y juicios en defensa de los jesuitas y en demérito de la acción del rey Carlos III, una afirmación bastante propicia para la controversia, que es la de envolver o involucrar el movimiento jansenista como fuente de inspiración para la expulsión de los jesuitas por parte de este monarca de la Casa de Borbón. Se podrá examinar frase por frase para juzgar el grado de verdad contenido en los dichos de Vasconcelos y lo que reproduce de Alamán. Podría aventurarse el qué hubiera pasado si, muy al estilo del jardín de los senderos que se bifurcan de Borges, un universo paralelo donde la expulsión de los jesuitas no se hubiese dado y donde permaneciera en poder del Imperio Español una que otra región allende nuestras fronteras actuales. El curso de la historia sin duda sería otro. Lucas Alamán describe de esta manera la nula información histórica que nos llega sobre el asunto. El año de 1767 se hizo memorable, dice, por la expulsión de los jesuitas de todos los dominios de la monarquía española. Este suceso y las causas que lo motivaron no han sido referidos con verdad en ninguna obra impresa en castellano de que yo tenga conocimiento. Esta obra es de 1849. En España, en los tiempos inmediatos a la expulsión, no se permitió hablar sobre ella y después ha habido interés en desfigurar la verdad. Y en México, para donde especialmente escribo, no se tienen más que ideas muy confusas sobre este acontecimiento, por lo que me he propuesto entrar acerca de él en algunos más pormenores que los que parece permitir el objeto de esta obra, tomando todos los hechos de escritores protestantes, que son los que han tratado este asunto con mayor imparcialidad y en los que no puede caber la sospecha de ser afectos a los jesuitas, dice Alamán. Nos toca, sin embargo, asomarnos a la génesis del conflicto que desembocó en tan vergonzosa, injusta y desastrosa expulsión, es decir, al problema suscitado entre dos posturas teológicas, ciertamente, pero cuyas repercusiones se dejaron sentir en el ámbito filosófico, histórico y político. Nos proponemos entonces aclarar cuál fue esa aludida participación del movimiento jansenista en la inspiración del rey Carlos III para expulsar a los jesuitas de las tierras de España, explicar brevemente el problema entre jansenistas y jesuitas, explicar también cómo participó Blas Pascal en ello con las llamadas cartas provinciales
Y por último, aventurar algunas ideas sobre las resonancias que hasta nuestros días implica dicha controversia y la postrera expulsión cuya memoria nos congrega. Número 1. Participación o responsabilidad del jansenismo en la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII. Hay que distinguir primeramente una diferencia capital. No es lo mismo el jansenismo al que se refiere Lucas Alamán en la cita que de él hace José Vasconcelos que el jansenismo de la disputa teológica y la parte de las provinciales pascalianas. El mismo Alamán lo aclara en sus disertaciones sobre la historia de México cuando se refiere a la historia de España y a los pormenores de la política de sus monarcas. Dice: dos géneros de enemigos se habían declarado contra estos, los jansenistas y los filósofos. Habla de los jesuitas. Por los primeros no se entiende precisamente los que habían sostenido las 5 proposiciones del obispo de Ypres, que habían sido el origen de tan acaloradas disputas con la silla apostólica y los jesuitas, sino el partido político y religioso que con aquel nombre se había formado contrario a los principios ultramontanos, que pretendía ser la autoridad de los obispos casi independiente de la del Papa, y que en muchos artículos parecía estar de acuerdo con las opiniones de los protestantes, así como en materias políticas coincidía con las de los filósofos de aquel siglo, que conformes con los jansenistas en estos puntos en materias religiosas, intentaban echar por tierra toda religión que se fundase en la revelación, sustituyendo un mero deísmo y aún el ateísmo y materialismo.